there are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Al principio no hay nada, después una profundidad de nada, después una profundidad de azul. Gaston Bachelard. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio que ya nos habían estado pidiendo varias personas y que esperamos que les dé respuesta a sus preguntas respecto al color azul. ¿A poco no es una duda existencial de lo más común? Bueno, aunque no sea su color favorito, la historia de este color es fascinante porque podemos verlo presente en la mayoría de las civilizaciones como representación de la omnipresencia de lo divino. ¿Se habían preguntado por qué varios de los dioses de la tradición hinduista son azules, por ejemplo? El azul es el color del cielo y del mar, y el uso del color azul en la piel de los dioses es una forma de darles esta misma característica, de estar en todas partes y abarcarlo todo. El velo de la Virgen María, por ejemplo, también es azul, y Fra Angelico utilizó este color en varios de sus cuadros durante el Renacimiento. Vaya, con tanto poder que Jean Lanvin decidió hacerlo su color signature e incluso llamarlo azul Lanvin. Pero ¿sabían que inicialmente el azul no existía realmente como color? Peor aún, en la antigüedad el azul se consideraba bárbaro. Germanos y celtas se frotaban el cuerpo con azul para luchar contra sus enemigos. En Roma, vestir de azul solía considerarse degradante, excéntrico o una señal de luto. Los ojos azules casi se consideraban una desgracia. Para las mujeres significaba un carácter licencioso. En los hombres se percibía como afeminado, bárbaro o simplemente ridículo. Entre los símbolos de la Edad Media, el azul no tenía un papel específico, mientras que el rojo era un signo de poder. El blanco expresaba pureza, el negro sugería oscuridad o suciedad. Las oposiciones fueron entre telas oscuras versus brillantes, negro-blanco, telas naturales o teñidas, blanco-rojo, y el verde era el color de la vegetación y el destino. Las diversas oposiciones entre lo puro y lo sucio, lo oscuro y lo brillante se expresaron mediante el uso de verde, negro, blanco y púrpura. El azul no formaba parte de esa organización mental. El azul no aparecía entre los símbolos caballerescos de las primeras novelas artúricas ni formaba parte de la liturgia cristiana, tal como se define en una de las primeras obras del Papa Inocencio III a finales del siglo XII. Se suponía que el blanco se usaba para celebrar la Navidad, la Epifanía, Día de Todos los Santos. El rojo, por su parte, era para Pentecostés o los días de los apóstoles, y el negro se usaba durante las misas de difuntos o de Cuaresma. Inocencio III sugirió que se utilizara el verde cuando ninguno de estos colores fuera apropiado, ya que el verde está a medio camino entre el blanco, el negro y el rojo. Este texto también establecía que el púrpura podría reemplazar al negro y el amarillo podría reemplazar al verde. Hasta el siglo XII, en el orden simbólico de la percepción visual, el azul apenas se distinguía. A partir del siglo XII, algunos teólogos amantes del color de la abadía de Cluny, luego el abad Suger, el fundador de la Basílica de Saint-Denis, promovieron el embellecimiento de los templos. El azul apareció gradualmente junto al blanco y el oro para sugerir la naturaleza divina de la luz. El azul también se asoció significativamente con el culto a la Virgen María, ya que aparecía en las vidrieras para contribuir a la iluminación de las iglesias.
y apareció como parte de la heráldica, de manera más prominente en el emblema del rey de Francia. Philippe Auguste, San Luis y el rey Enrique III fueron los primeros reyes en vestir de azul. Y esto de vestirse de azul hoy puede parecernos algo de lo más ordinario, así como pintar algo de azul, incluso comer cosas azules. Sin embargo, el cielo y los océanos no son realmente azules, es decir, no se puede extraer de ellos el color, como lo es posible de la arcilla el rojo o de las plantas el verde. Esto fue un gran problema a lo largo de la historia, porque los artistas no podían tomar el cielo y crear una pintura. Si regresáramos el tiempo, veríamos que ningún color es algo que pueda darse por sentado. Cada uno ha hecho un viaje fascinante para llegar a teñir nuestros cabellos, los hilos con los que se crearon las telas de las prendas que llevamos puestas, el objeto prestado que llevan las novias para la buena suerte, los bolígrafos con los que escribimos e incluso los colores de algunas flores. En el discurso emblemático que da Miranda Priestley en Devil Wears Prada, estoy segura de que todos lo ubican, escuchamos sobre diferentes tonalidades de azul y la propuesta de uno de ellos, el cerúleo, como una tendencia que se esparció a lo ancho de varias marcas y su viaje hacia abajo en la pirámide de consumo. It's a tough call. They're so different. Something funny? No, nothing's, it's just that both those belts look exactly the same to me, I'm still learning about this stuff and, This stuff? Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. Pero hoy nos iremos mucho más atrás para entender el origen, historia e importancia de este arco iris azul. El azul fue el primer pigmento artificial y uno de los más caros del mundo. Pero cuando un artista quería pintar con azul o alguien quería que su ropa fuera azul, ¿cómo conseguía el pigmento? Esta pregunta no tiene una única respuesta y de hecho varía en función de la época histórica y el lugar. Entonces, hagamos control Z a la historia hasta volver al antiguo Egipto, la primera civilización de la historia en conseguir un color artificial. El pigmento recibe el nombre de azul egipcio. Se desarrolló durante la Edad de Bronce a través de una mezcla muy precisa de sílice, un compuesto de cobre, carbonato de calcio y natrón a una temperatura entre los 800 y los 900 grados. La mezcla producía una sustancia vítrea opaca que se trituraba y se mezclaba con clara de huevo y otros espesantes para crear un barniz de larga duración. El pigmento tenía tal calidad que incluso a día de hoy las obras elaboradas con él siguen manteniendo su vivacidad, pero por su método tan complejo, el azul egipcio fue olvidado, dando paso a nuevas tonalidades y procesos en el mercado. Si avanzamos un poco y nos trasladamos a Escocia, justo al norte del muro de Adriano, nos encontramos con un pueblo que hizo del azul su seña de identidad. Se trata de los Pictos, un conjunto de tribus de guerreros que vivieron en los tiempos del Imperio Romano hasta el siglo X. El pigmento azul con el que teñían sus ropas y su cuerpo lo obtenían a través del glasto, un arbusto de 1 metro de altura que crece en la Europa septentrional. El procedimiento suena un tanto maloliente. El glasto se recogía y se ponía en contacto con un montón de abono. La mezcla producía un líquido amarillento que al frotarlo con la ropa o el cuerpo se transformaba en un azul brillante. A medida que se desarrollaba el azul, el glasto se generalizó cada vez más.
Su pasta seca, llamada pastel, estaba tan en boga entre los pañeros y tintoreros, que tenían la tela y no los hilos en sí, que ciertas ciudades y regiones la convirtieron en una especialidad y se hicieron muy ricas, como Toulouse, Picardía y Normandía en Francia. Más tarde, en el siglo XIV, Languedoc. El sur de Francia fue llamado así la tierra de Coquin, del pastel en forma de gallo. La feroz competencia entre los tintoreros rojos y azules, porque no se permitía que un mismo tintorero tiñera ambos colores en esa época de estrictos gremios privilegiados, dio lugar a muchos pleitos y conflictos. Es más, en Estrasburgo, los tintoreros una vez pagaron a los vidrieros para que pintaran sus demonios de azul para darle una mala reputación a ese color, sin mencionar la competencia de los tintoreros con los marroquineros por el aprovechamiento de los ríos. A finales del siglo XIV, el azul sustituyó al rojo. Se estaba convirtiendo en un color de moda, un color noble, lleno de alegría, que expresaba virtud ya que estaba asociado con la Virgen María y la luz divina. Sin embargo, los siglos XV y XVI fueron en gris, negro y todos los tonos más oscuros de marrón y azul. La visión austera de la Reforma protestante sobre la vestimenta tuvo un efecto duradero. Mezclando razones morales y económicas, las leyes suntuarias limitaban la extravagancia, especialmente las importaciones, mientras que la segregación social exigía que cada uno vistiera colores y telas acordes a su rango y prohibía todo lo que fuera ostentosamente jactancioso. Michel Pastoureau llama a esa actitud general fobia de la reforma al color. En ese contexto teológico, la vestimenta siempre fue vista como algo pecaminoso. Los adornos, el lujo, el maquillaje y la ostentación fueron considerados expresiones del más sospechoso orgullo. El azul no era un símbolo fuerte y no se aprobaba ni condenaba, se consideraba neutral, especialmente si era oscuro. La receta del glasto se extendió por toda Europa durante la Edad Media y fue la más utilizada para teñir textiles hasta la llegada desde la lejana Asia de otra planta similar, el índigo. El índigo es un tinte natural y no un pigmento artificial. El color se utilizó durante siglos para teñir telas, hilados y lujosos tapices. Se obtiene del extracto de la planta Indigofera tinctoria, cuya cosecha se daba en exceso en todo el mundo. El color era muy popular en Inglaterra, donde Isaac Newton y su espectro del color impulsaron al índigo para formar parte de la gama del arco iris, junto al color naranja. El índigo fue la base de tradiciones textiles centenarias en toda África Occidental. Desde los nómadas tuaregs del Sahara hasta Camerún, la ropa teñida con añil significaba riqueza. Las mujeres teñían la ropa en la mayoría de las zonas, siendo los Yoruba de Nigeria y los Mandinka de Malí particularmente conocidos por su pericia. Entre los teñidores masculinos Hausa, el trabajo en los pozos de teñido comunales era la base de la riqueza de la antigua ciudad de Kano, y todavía se les puede ver ejerciendo su oficio hoy en día en los mismos pozos. En Japón, el índigo adquirió especial importancia durante el periodo Edo. Esto se debió a una creciente industria textil y a que se había prohibido a los plebeyos llevar seda, lo que llevó a un aumento del cultivo de algodón y, por consiguiente, del índigo, una de las pocas sustancias que podían teñirlo. Mientras tanto, en la Europa central, la receta del azul egipcio se perdía en el olvido a medida que el Imperio Romano iba desapareciendo y otro azul comenzaba a destacar en los círculos artísticos, el ultramar. De los pigmentos que hemos hablado hasta ahora, el ultramar era el más valorado y preciado. Hasta su llegada a Europa 700 años después del siglo VI, el pigmento viajó a Venecia y se convirtió en el color más solicitado de la Europa medieval. Era y es un pigmento que aportaba mucho brillo con una densidad y estabilidad perfectas. Pero si hay algo que lo hizo tan valioso fue su escasez y la dificultad para conseguirlo.
El azul ultramar recibe este nombre porque su base era el mineral lapislázuli, procedente de la lejana Afganistán. Su costo llegó a igualar e incluso superar el del oro y se reservaba únicamente para las figuras más importantes de la sociedad, como la monarquía francesa. La obtención del pigmento era muy compleja. Tenían que aislar las piedras de lapislázuli y triturarlas en repetidas moliendas, mezclar el polvo resultante con distintos componentes, amasarlo todo y dejarlo reposar. Se aprovechaba hasta el más mínimo granito de polvo. El ultramar se reservaba también para obras muy significativas. Durante esta época, la producción de obras artísticas funcionaba a través de mecenas. Por ejemplo, un personaje importante de la iglesia encarga a un artista de renombre, no sé, un cuadro de la Virgen. La iglesia se encargaba de poner el dinero para los materiales y para pagar al artista, y por supuesto ponían sus requisitos como que el vestido de la Virgen fuera de azul ultramar. Esto fue fruto de muchas disputas porque algunos mecenas querían un cuadro con azul ultramar, pero no aportaban suficiente dinero, o sí daban dinero suficiente y se acusaba al artista de usar otros pigmentos azules. Muchos artistas del medievo, además, no pudieron completar obras por lo difícil que era costear el pigmento, y muchos otros se quedaron en bancarrota tras comprar el lujoso tono, haciendo que en el año 1824 se ofreciera una recompensa a cualquier persona que pudiera inventar una versión sintética del azul ultramar. No fue hasta el siglo XVIII que el azul se convirtió en un color predominante, cuando sin querer queriendo se inventó el azul de Prusia en Berlín gracias a un error en la mezcla de un tintero que buscaba conseguir un tono rojo, pero al combinar sangre animal con potasa hubo una reacción química que dio un potente azul, el Berliner Blau. El azul de Prusia dio inicio a la edad moderna de la síntesis química de pinturas y democratizó los precios del pigmento azul, haciendo que llegaran a muchos más artistas y se multiplicara su uso en todo tipo de obras y textiles. En 1842 se descubrió además que el azul prusiano tiene una mayor sensibilidad a la luz, lo que podía manipularse y generar copias de dibujos. Esto dio paso a la reproducción de imágenes y hoy en día todavía es mayormente utilizado en la arquitectura, al crear fácilmente múltiples copias de planos. Pero volviendo al Renacimiento, no solo de ultramar vivía el artista renacentista. Su paleta de colores era mucho más amplia. Otro de los pigmentos azules populares en la época fue el citramar, que significa a este lado del mar, en contraposición al ultramar, al otro lado del mar. El citramar se realizaba con azurita, un mineral de color azul mucho más abundante que el lapislázuli. Por ello, y porque era más fácil su elaboración, el precio era mucho más bajo, aunque, en comparación con pigmentos de otros colores, el azul seguía siendo un lujo. Aunque este pigmento azul no tenía el mismo brillo que el ultramar, seguía siendo muy cubriente y resistente, y hay muchas más obras realizadas con él que con el carísimo ultramar. Otro de los azules populares fue el azul de cobalto, mucho más económico que el ultra y citramar. Algunos cuadros realizados con este pigmento incluían el azul cobalto. El fondo del cuadro de Eduardo VI de niño, se los dejamos en nuestro Instagram, que ahora se ve como un gris apagado, cuando se pintó en realidad era color azul cobalto. El problema de este pigmento es que se degrada muy rápidamente y hoy no queda ni rastro. Mientras en Europa se peleaban por ver si tal cuadro se pintaba con ultramar o citramar, al otro lado del mundo, en el corazón de la América precolombina, la civilización maya inundaba las paredes de sus templos de un intenso color azul turquesa. Habían descubierto el que hoy conocemos como azul maya. El azul maya es un pigmento de origen vegetal, en concreto se obtenía de la planta del añil, que forma parte de la familia del índigo. El tinte se obtenía de la flor y se mezclaba con arcillas para hacerlo manejable y duradero.
Los mayas dieron con la fórmula perfecta porque aún hoy en día la geografía mexicana aún esconde frescos mayas de un azul vibrante. El azul maya era muy abundante y estaba al alcance de casi cualquier artista. De hecho, desde la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, el azul es un elemento diferenciador entre las obras barrocas de la época, plagadas de tonos cálidos, y las de los artistas mexicanos, donde los colores fríos y en concreto el azul eran una de sus características más destacadas. Este índigo importado de América significó una catástrofe para los productores europeos de Glaston. El azul se hizo prominente durante la era romántica. El traje del héroe Werther de Goethe incluso inició una locura azul después del lanzamiento de su novela en 1774. El azul también se convirtió en un color político gracias a la Revolución estadounidense y luego a la francesa, ocupando su lugar de honor en la bandera nacional. El rojo, blanco y azul de los rebeldes estadounidenses fue una respuesta al Union Jack británico. Poco después, la Revolución Francesa se hizo cargo de la combinación. El blanco aún indica el poder gobernante real. En realidad el rojo permaneció asociado con el patriotismo, incluso hasta el punto de la locura militar. Los pantalones rojos brillantes de los soldados franceses, que no tenían ningún sentido como uniforme de camuflaje, se usaron hasta la primavera de 1915. Los pantalones rojos representan a Francia, dijo un exministro de guerra en 1911. Luego, sus uniformes se cambiaron a azul y el simbolismo político cambió, con el rojo firmemente arraigado como emblema comunista. Su versión rosada y diluida ahora denota socialismo, mientras que el azul se consideró gradualmente como su opuesto, representando a los partidos conservadores. El nombre azul real o Royal Blue se utilizó por primera vez en 1810-1820. El Royal en azul real proviene de Inglaterra, donde se dice que el tono se creó para un concurso para hacer un vestido para la reina Carlota. Se piensa que a ella le gustó tanto el azul real que lo incluyó en gran medida en su guardarropa. Como resultado de esto, el atractivo del color azul real creció entre el público, ya que la gente tomó nota de su pasión por el color y buscó incorporarlo en sus propios guardarropas. El tono de azul asociado con el nombre en realidad ha cambiado con el tiempo. Antes de la década de 1950, el azul real se consideraba mucho más oscuro. A finales de la década de 1980, el consorcio World Wide Web, que es el grupo internacional de estándares web, combinó este azul más brillante junto con su código RGB con el nombre de azul real. El azul reina y el azul imperial son versiones menos conocidas del azul real. El azul reina es una versión de tono medio del azul real con un efecto más tenue, mientras que el azul imperial describe un tono más oscuro cercano al azul marino. De acuerdo con su asociación con la historia británica, el color azul real aparece en la bandera del Reino Unido, que se conoce como Union Jack, como mencionamos antes. El Royal Blue tiene asociaciones regias gracias a su conexión histórica con el trono británico. Esto lo convierte en una opción popular para trajes, vestidos de dama de honor y atuendos formales. Según la psicología del color, el azul está asociado con la confianza y la fiabilidad. Por otro lado, el azul se puede asociar con la depresión. De hecho, en inglés existe la frase feeling blue o cantar blues. Pero el tono vivo y brillante del azul real significa que es menos probable que cause esta impresión. Y entre tantos simbolismos y gamas de azul, llegamos al famosísimo azul cerúleo. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. Durante el siglo XIX, el azul se consideraba un color versátil.
adecuado tanto para vestidos de noche elegantes y vestidos de día recatados, como para gorros, zapatillas y sombrillas de moda. En tonos que van desde el azul cerúleo más pálido hasta el azul marino más profundo, adornó a mujeres de todas las edades y de todas las posiciones, armonizando con una amplia gama de colores de cabello y tez. En la segunda mitad del siglo XIX se produjo una amplia gama de azules en este periodo utilizando tintes sintéticos gracias a la invención de la anilina en 1856, incluidos el azul de nylon, el azul alcalino, nuestro famoso cerúleo y el índigo sintético. A medida que se estableció la moda masculina moderna a finales del siglo XIX, los colores evolucionaron hasta convertirse en un código estricto. Marrón y verde para la ropa de campo, había un lema que decía "No brown in town", y negro para la ropa profesional y formal. El negro reinaba supremo en ese momento, como lo había hecho en el siglo XV. Estos ciclos se basan en muchos factores que implican técnica, moral, política y religión. El azul hizo su reaparición en el siglo XX con fuerza. El azul marino se convirtió en el uniforme estándar para la policía, los trabajadores postales y, por supuesto, la fuerza naval, antes de invadir la esfera principal. Como señala Pastoreau, uno de los principales hechos de la indumentaria del siglo XX es la transformación del negro en azul. En realidad, esta transformación es más bien un cambio estructural, ya que el negro todavía existe. El negro representa la austeridad y la vestimenta formal, mientras que el azul marino ha evolucionado como una forma de negro suavizado, una versión socialmente más versátil del color oscuro más extremo. Los colores que usamos hoy en día provienen de esa reorganización de colores. El negro ahora se usa específicamente para ocasiones formales codificadas, eventos de etiqueta, funerales, atuendos de conductores o sirvientes, mientras que el azul puede ser formal cuando es oscuro o informal cuando es más brillante. También puede formar un fondo neutro, como es el caso de la omnipresente camisa azul claro, que permite un contraste menos marcado que las camisas blancas. Es como si el azul se hubiera convertido en el nuevo negro, un color menos agresivo que se erige como su opuesto más cercano. El azul fue el color del escudo nobiliario de la Casa de Saboya, la familia real italiana hasta 1946, año en el que Italia se convirtió en república tras el histórico referéndum popular. El origen de la adopción de este color, también llamado azul de Saboya, se remonta a 1366. Justo en este año, Amadeo VI de Saboya, partiendo de las cruzadas, decidió introducirlo junto al rojo y el blanco como homenaje a la Virgen. Es por eso que en la actualidad el color que identifica a la selección italiana de fútbol es precisamente el azul, a pesar de que este color ni siquiera figura en la bandera de Italia. La camiseta azul fue utilizada por primera vez por la Selección Nacional de Fútbol el 6 de enero de 1911, en su primer partido contra Hungría. Es también en el siglo XX cuando el azul se hizo muy presente en todo tipo de obras artísticas. Algunas de las más representativas son las de la etapa azul de Pablo Picasso, llenas de estados de miseria y desesperación, o las de Kandinsky y Franz Marc, dos artistas que querían usar el color azul como canal a la trascendencia espiritual. Claro que tenemos que mencionar también a Yves Klein. Klein se obsesionó tanto con el azul que no solo su obra está monopolizada por este color, sino que diseñó y patentó su propio color azul, el azul Klein, por supuesto. El azul Klein es similar al ultramar, pero con una fórmula mejorada. Llevaba un aglutinante más efectivo para preservar su luminosidad. Klein patentó este color como IKB, International Klein Blue, y a partir de 1957 no utilizó ningún otro pigmento. Para Klein, el azul es lo invisible haciéndose visible. Los colores son susceptibles al contexto. Cuando eliges tu atuendo del día, básicamente estás eligiendo un color o una combinación de colores en línea con tu programa del día.
El color generalmente tiene prioridad sobre las consideraciones de ajuste, tela y estilo. La supuesta paleta infinita de colores a nuestra disposición se limita en realidad a un conjunto estructuralmente determinado de colores prevalecientes. No todos los hombres tienen un traje rojo brillante, mientras que la mayoría tienen al menos un traje azul oscuro. Hay explicaciones sociales que pueden dar cuenta de eso y han estado sujetas a variaciones históricas. Poco a poco, sin siquiera ser conscientes de ello, se ha elegido el azul como color predominante del armario masculino. Trajes azules, jeans y blazers azules, azules brillantes y azules oscuros, camisas a rayas o a cuadros azul claro. El azul puede ser elegantemente formal o relajado. No se debe a la casualidad, sino al resultado de procesos históricos y culturales que tienen que ver con los símbolos fundacionales de nuestra sociedad. El atractivo del azul trasciende generaciones y ubicaciones geográficas. Históricamente, varios tipos de ropa azul han ocupado un lugar central en la moda, la que usaban la Virgen María y la realeza, así como los jeans, que pasaron de ser ropa de trabajo a la moda de la calle. Quizás la razón por la que el azul goza de un atractivo universal es porque rara vez se encuentra en la naturaleza y por lo tanto parece profundo y lejano, inaccesible como el cielo y el océano. Siempre nos parece muy interesante contar la historia de las prendas que usamos, pero al hablar de colores abarcamos muchas de ellas. ¿Alguna vez habías pensado en que un simple color tuviera tanta historia? And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Para cerrar con algo reciente, tenemos el azul ILNMN, descubierto en 2009. Este tono fue nombrado por su composición química de itrio, indio y manganeso. Fue lanzado al mercado para uso comercial en 2016 y es un pigmento durable, seguro y fácil de producir. Es el color azul más amigable con el medio ambiente, así que seguramente será el más utilizado en el futuro. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden acceder a la transcripción y bibliografía de este y todos nuestros episodios a través de nuestra brand new página de Patreon. Ahí además les tenemos mucho más contenido desde $5 al mes que serán utilizados para que comamos, paguemos el gas y continuemos con este proyecto que hacemos con mucho cariño para todas y todos. Los invitamos a visitar la página, les dejaremos el enlace por aquí y en nuestra bio en Instagram. Gracias por estar con nosotras como siempre, los esperamos la próxima semana con más símbolos, colores, historia y moda.